Noches para todos, bienvenidos a nuestro club de lectura. Espero que todos estén supremamente bien. ¿Me podrían confirmar si el audio y el video están ok para poder iniciar? Ok, muchísimas gracias. Buenas noches para todos, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo virtual. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Arrancamos nuestra última sesión de este club de lectura de nuestro libro del mes y pues hacemos la indicación correspondiente. Fundad no tiene nada que ver con ninguna empresa o negocio diferente a la Fundación Fundad, donde se promueve la autoevaluación, el crecimiento personal y empresarial para el desarrollo de proyectos autosostenibles y la autoeducación para el desarrollo del talento humano. Espero que todos estén muy bien. Como siempre, vamos a hablar los aspectos que podamos abarcar en este tiempo y al final pues hacemos un conversatorio para que podamos compartir un poquito lo que más nos haya llamado la atención o lo que queramos compartir, valga la redundancia, con respecto a lo que vimos. Continuamos con nuestro libro, agradeciéndole al autor, Jeff Olson, nuestro libro del mes La Ligera Ventaja, que nos ha dejado muchas enseñanzas, muchas cosas en estos días, y quienes ya tienen el libro y han tenido la oportunidad de profundizar con respecto a todos los temas que muestra, han encontrado herramientas para poder día a día ser mejores y cada día progresar mucho más en los campos en los cuales se haya comprometido a sí mismo. Arrancamos, ahora sí en forma. Uno de los capítulos que nuestro libro menciona se llama Use sus aliados de la ligera ventaja. Entonces, nuestro autor nos dice lo siguiente: utiliza el poder del impulso. ¿Quién ganó la carrera, la tortuga o la liebre? Es un ejemplo y es una fábula que hemos escuchado creo que todos alguna vez en la vida, en donde la liebre y la tortuga tienen una competencia y a la final pues ya sabemos cuál fue el resultado y a raíz de qué sucedió para que pues ganara quien ganó. La pregunta es, ¿sirve la velocidad y el exceso de confianza o sirve la constancia y el paso firme para llegar al objetivo? Entonces eso es lo que él nos quiere decir y como lo hemos venido reiterando durante estas sesiones, él se enfoca mucho en el factor tiempo y él dice que lo fundamental para cualquier proceso en nuestra vida es el tiempo. No podemos ir acelerados por más que tengamos la capacidad, no podemos exceder porque en algún momento o nos vamos a confiar o nos vamos a cansar. Entonces, la invitación es a que vayamos, obviamente progresivo, sin detenernos, pero con un desarrollo paso a paso, entendiendo que el tiempo es el que nos va a dar a nosotros los resultados. Rápido, más rápido y rapidísimo es una estrategia que finalmente lo empujará hacia abajo, a la curva de la ligera ventaja de la vida infeliz. ¿Por qué lo dice nuestro autor? Porque él menciona en algunos de los ejemplos, los cuales pues los invito a que adquiriendo el libro en las librerías o por los medios que lo puedan conseguir, vayan y miren los ejemplos que él propone, pero para resumir, él nos dice que cuando queremos las cosas tan rápido, cuando vamos tan acelerados, muchas veces no alcanzamos o no llegamos a la meta que nosotros queremos y por ese motivo, razón, abandonamos lo que queremos. ¿Por qué? Porque no llegamos al resultado en la inmediatez o en el tiempo que nosotros consideramos que es justo para conseguir las cosas. Entonces, a los ejemplos que siempre hemos traído a colación. Si mi alimentación no es óptima, si yo no como verduras, si yo no equilibrio proteínas, carbohidratos, verduras, frutas, si yo no hago un equilibrio de todos mis alimentos y solamente, digamos, por poner un ejemplo, como hamburguesas todos los días o perros calientes o sándwiches y gaseosa durante mi etapa. Poníamos el ejemplo, si yo tengo 40 años, pues ¿cuánto tiempo llevo alimentando mi cuerpo de esa manera? Y pretendo en 1 o 2 meses ya estar perfecto si tomo la decisión de cambiar mis hábitos alimenticios y hacer algo mejor. ¿Se va a notar la diferencia? Claro que sí. ¿Se van a ver cambios? Claro que sí. Pero ese es el inicio de un proceso. Tú no puedes dejar de hacer una cosa de la noche a la mañana y que todo el entorno sea fantástico porque eso no va a pasar. Y el mismo autor nos lo dice en el libro. Nos vamos a demorar, va a ser un proceso lento, va a ser un proceso sufrido muchas veces, pero va a ser un proceso satisfactorio cuando lleguemos al resultado o cuando nos demos cuenta que lo que estamos haciendo realmente nos está beneficiando. Entonces, esa es la invitación que él nos hace. Otro de los apartes del libro nos dice, parte de aprender la ligera ventaja es hallar su propia tasa de crecimiento intrínsecamente óptima, disciplinas simples acumuladas con el tiempo. ¿Por qué lo dice él de esta manera? Porque hay muchas estrategias, como lo decía él en su libro, y todas funcionan. Y las personas si las recomiendan es porque les ha funcionado. Pero hay que hacerle los ajustes y personalizarla para que a mí me funcione, para que a mí en el tiempo me vaya dando los resultados. Si yo no lo hago de esa manera y si no la acoplo a mi forma y a mi vida, no me va a funcionar. Pero no es hacerla a mi voluntad.
como por ahí algún meme que salía de la persona que recibe la rutina de ejercicios y dice, no, este ejercicio no lo hago porque no me gusta. No, ese no es el hecho, sino simplemente ajustarlo de tal manera que todo lo que me propongan a mí en mi plan de trabajo lo acomode de tal manera que me funcione, obviamente me dé los resultados y que me dé esa satisfacción del proceso a través de lo que yo decida hacer con respecto a la base que me entregan para poderlo hacer. Entonces ahí lo dice y lo pongo pues como resaltado en rojo. La palabra clave es estable, estabilidad, pero estabilidad no es quedarme en la famosa zona de confort, no me muevo para un lado ni para el otro, porque recuerden que todo tiene que estar en movimiento y de por sí todo está en movimiento, pero si yo me quedo quieto, el cuerpo tiende a quedarse quieto. Es decir, si estoy inmóvil no voy a tener un resultado, no voy a hacer nada. Volviendo a los ejemplos, si yo no hago ejercicio, pues el cuerpo simplemente va a generar una estabilidad, pero es una estabilidad que no tiene para dónde ir, o sea, no tiene una meta, no tiene un norte. Si yo voy haciendo ejercicios progresivos, si yo todos los días voy haciendo, como les mencionaba, 5 o 10 minutos cada día, todos los días, y me comprometo a eso, el cuerpo va a empezar a cambiar y a mostrar esos resultados porque empieza a cambiar y empieza a darse cuenta que requiere hacer transformaciones para bien de acuerdo a lo que tú le exijas. ¿Qué más nos dice nuestro libro? Nos dice, un motivo por el que una vez por día durante una semana, un motivo por el que una vez por día durante una semana es mejor que 7 veces en un día, una vez por semana. El ritmo diario de la cosa empieza a cambiarle a usted. Retomando un poco lo que nos decían y tomando un ejemplo de lo que está en el libro, él nos decía, en ventas muchas veces las personas salen y en un día le dan con todo y ese día hacen sus metas, sus ventas, todas sus cosas en un solo día y descansan los otros 6 días. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el cuerpo se impulsa y cuando tú le das ese impulso y él empieza a moverse y empieza a generar la acción, no le puedes dar esa pausa tan larga. Sí hay que darle descanso, pero no hay que darle una pausa tan larga porque ¿qué va a pasar? Que a los 8 días vas a volver a arrancar, vas a volver a empezar y vas a volver a tener que hacer ese esfuerzo para poderlo hacer. Entonces él no lo recomienda y él dice por eso que un día a la vez, esfuerzos sostenidos son muchísimo mejores que un esfuerzo, un único día donde botas toda la energía y el resto se queda ahí. ¿Qué más nos dice nuestro autor en el libro? Es fácil mantenerse activo, es fácil no hacerlo también. Recuerden que las dos curvas, tanto la del éxito como la del fracaso, van hacia el mismo norte, pero depende de las decisiones que tú tomes. Volvemos al tema y al ejemplo del cigarrillo. A mí pueda que no me haga daño un cigarrillo hoy, pero pueda que sí me haga daño. Entonces la decisión es fácil. ¿Lo puedo fumar o no lo puedo fumar? ¿A futuro qué va a pasar? La famosa fórmula del interés compuesto. ¿Qué va a suceder en 5, 10, 20 años? Acumulando todas las actividades y cosas que yo haga en pro de mi futuro, sean buenas o sean malas, dependiendo de lo que yo esté haciendo y de acuerdo al modelo que nos ha mostrado en el libro. ¿Qué más nos dice nuestro autor? Utilice el poder de la terminación. ¿Tiene cosas incompletas en la vida? Esto es fundamental y es importante porque muchas veces nosotros hemos dejado a un lado cosas que consideramos que no, que ya no las vamos a hacer o las vamos a dejar ahí. Pero por ley de vida y por muchas cosas, él nos recomienda terminarlas, cerrarlas, finalizarlas. Entonces él coloca ejemplos. Entonces, usted de pronto tiene alguna factura que está pendiente por pagar, tiene proyectos que de pronto no ha terminado, entonces los arrancó y en algún momento los dejó ahí, como que los olvidó. De pronto pidió un libro prestado y nunca lo regresó. De pronto tuvo un inconveniente con alguien en algún momento y necesita pues cerrar o aclarar ese ciclo independientemente de lo que pase, escuchar a la persona o que seas escuchado. Promesas no cumplidas, que este es un punto que me parece a mí bastante fuerte porque muchas veces nos hemos comprometido y hemos hecho promesas que no hemos cumplido a la fecha. Y todo ese tipo de cosas nos hacen quedarnos en el pasado porque nuestra mente nos empieza a trabajar y nos empieza a decir, mira, ¿qué es lo que está pasando? No hiciste eso, no hiciste eso, no hiciste eso. Y entonces empezamos a un tema que ya lo habíamos hablado, viene la culpa y vienen otros sentimientos ahí que nos empiezan a frenar y nos empiezan a bajar. Y si nosotros queremos seguir avanzando, tenemos que soltar esos lastres. Entonces la invitación que él nos hace es a eso, a que enfrentemos lo que tengamos que enfrentar y lo terminemos o lo cerremos o lo aclaremos de buena manera. Hay muchas formas para poder hacer esto, que está en ejemplos acá explícitos, como en otros libros que él menciona también de acuerdo a lo que él escribió. Dice aquí también, hágase cargo de esas cosas incompletas de su vida, de la misma manera en que emprendió el aprendizaje para caminar. Entonces, recuerden el ejemplo. Empezaste haciendo una fuerza para sostenerte, te pusiste de pie, diste el primer paso, te caíste y volviste y te levantaste y así seguiste. Entonces, él nos dice eso.
coja uno a uno cada una de las cosas. No es hacer un cambio completo y absoluto porque igual va a haber un colapso si yo quiero hacer todo al mismo tiempo, sino ir paso a paso, paso a paso, paso a paso. Un ejemplo claro, como el libro que veíamos de Ramsey, es el apellido, que lo expuso súper bien Miguel, a quien le envío un saludo especial, en donde él nos dice paso a paso, o sea, vayamos haciendo una bola de nieve, vamos pagando deuda, 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 hasta que finalicemos. Todo es un proceso, todo hay que ir a hacerlo con el debido tiempo y con la debida dedicación a cada una de las cosas. Entonces, eso es importante. Aquí nos dice, y esto es fundamental para tenerlo en cuenta porque a veces nosotros lo dejamos pasar. Es como cuando tú, y lo decíamos en días anteriores, no le volviste a decir un te amo a un hijo tuyo, no le volviste a dar un abrazo porque asumes que eso ya se sabe por derecha, digámoslo de esa manera. Hay que seguirlo haciendo, hay que hacerlo todos los días. Entonces, cada vez que completes algo, dice así, logrará moverse con un equipaje un poco más liviano y con un nuevo brío al caminar. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando uno se sienta y hace el ejercicio de saber exactamente qué está debiendo, a quién le está debiendo y cuánto tiempo lleva debiendo, créanmelo que uno descansa. A pesar de la deuda, uno descansa y uno dice, uy, pucha, ya tengo claro qué es lo que está pasando. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer? Pues empezar a trabajar, empezar a ir paso a paso para ir liberando cada una de las cosas. Obviamente, te vas a demorar el tiempo que requieras, porque todo depende de la deuda que cada uno tenga. Y estoy hablando en esta parte de financiera. Y así mismo pasa en la vida, en muchas de las cosas y en muchos de los procesos. Hay que ir paso a paso, situación por situación, e ir sacándola y asimismo la vida y uno mismo se va empezando a liberar y a sentirse cada vez mejor. Aquí nos dice también en nuestro libro Jeff Olson, utiliza el poder de la reflexión. Entonces él nos dice todos los días, en las noches cuando llegue, en vez de proyectar su día de mañana, él pone un ejemplo así, cambie la forma y haga una evaluación de su día. Entonces siéntese, reflexione, si tiene un diario, escriba, ¿qué hice hoy? Entonces en la mañana no desayuné, me tomé un tinto, me tomé una gaseosa a las 10 de la mañana, no almorcé, me peleé con X, Y, Z. Y lo que busca él y lo que nos dice al hacer ese ejercicio, lo que tú estás haciendo es una retroalimentación de tu día y empiezas a mirar de qué manera te estás comportando. Si realmente las acciones que tú estás haciendo te llevan hacia la curva de crecimiento o te están arrastrando hacia la curva del descenso. Entonces es importante y es muy, muy, muy bien. Y es muy bonito el ejercicio y realmente cuando uno lo hace a conciencia, se empieza uno a dar cuenta de cuántas cosas está haciendo que no es consciente y que no lo están llevando hacia donde debería llevarlo, que es a la curva ascendente. Aquí mismo lo dice, ¿comió bien o comió mal? ¿Con quién se asoció hoy? ¿Esas personas le potenciaron a usted? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Escuchó buena información hoy o se dejó llevar por la música con la mente en blanco? ¿Entabló conversaciones positivas o chismoseó o se quejó? ¿Qué leyó que contribuyó a su éxito hoy? ¿Hizo algunas cosas que la gente fracasada no está dispuesta a hacer? Recuerden que hay una lista de cosas. ¿Qué sueño construyó hoy? ¿El suyo o el de otra persona? Entonces, todo este tipo de retroalimentaciones son muy positivas y cuando uno las hace a conciencia y cuando uno se da el espacio y cuando uno se aísla de todo el entorno para hacer ese ejercicio, ahí es cuando uno empieza a volverse consciente de que es lo que está realizando. Porque yo, como les decía, uno se puede comprometer, pero al otro día se le olvidó, o a los 2, 3 días se le olvidó y ahí quedaron las cosas. Entonces, hay que hacerle seguimiento, hay que estar ahí pendientes, hay que estar controlando la situación. ¿Por qué? Porque al principio va a ser un poco complejo y los hábitos anteriores, de alguna manera, van a estar ahí presionando para que el cuerpo, para que la forma de pensar y para que el ser humano regrese a lo que estaba, que es la zona de confort. Entonces, cuando tú le exiges, vas a tener un choque fuerte, pero cuando tú empiezas a reflexionar, te vas a dar cuenta de que esos cambios son positivos y que día a día vas a ir disminuyendo como ese tipo de cosas que no te dejan avanzar. ¿Qué más dice nuestro libro? Dice, este es un ejercicio impactante, pues ya lo habíamos dicho, en vez de escribir lo que vas a hacer, escribe al final, cada día lo que hizo ese día al final de una semana, él lo propone como una semana, repase las listas y haga un inventario. Entonces, cuando uno se sienta y revisa y mira, es como cuando uno lo ponen a hacer el ejercicio de saber en qué se está gastando el dinero. Todos los días registre que es un ejercicio supremamente difícil y que es como cansón, si se me puede decir así, en donde tú tienes que revisar, se me cayó una moneda de 200 en la alcantarilla, me compré un chicle, almorcé hoy y pagué tanto.
en el transporte me costó tanto. O sea, todo ese tipo de ejercicios cuando uno lo hace a la minucia y cuando se detiene a hacerlo y hacer el famoso inventario que él llama, ahí es cuando nos damos cuenta realmente en qué estamos gastando el dinero y en qué se nos está yendo. Era como el ejemplo que yo les mencionaba la vez pasada de una persona que iba y se tomaba un café que costaba $5, en un mes son $150 y esos $150 bien distribuidos pueden servir para muchas más cosas sin tener que dejar el café. Obviamente, se pueden hacer variantes o se puede negociar de alguna manera para pues no dejar de disfrutar el café, pero son $150 mensuales que estaban golpeando las finanzas de esa persona en el ejemplo que nos mostraba. Dice aquí lo siguiente, hágase preguntas específicas de la ligera ventaja. En cada área de mi vida, ¿cuáles son las pequeñas cosas simples y críticas que son fáciles y a la vez que nos funcionan y cuáles no? Utiliza el poder de la celebración. Entonces, cada vez que consiga algo, dése un aplauso, dése un premio, constrúyase positivamente a usted. Recuerde que cada situación, dependiendo de cómo usted la aborde, tiene buenas enseñanzas o buenas enseñanzas, porque es que realmente tenemos que ver la parte positiva. Toda situación siempre nos va a dejar algo y ese algo siempre va a ser para aprender. Pero lastimosamente estamos enseñados a ver lo que faltó, lo que no estuvo, el si hubiera hecho, el si hubiera pasado, el si yo hubiera tomado esta decisión, habría pasado esto. Entonces, como que dejamos a un lado todas esas partes buenas que cada situación nos muestra y nos enfocamos en los faltantes y en lo negativo. Entonces, él nos dice, pues, dele la vuelta, celébrese y dése cuenta que cada cambio y cada hábito nos va a mejorar. Dice lo siguiente también. Existen dos tipos de hábitos. Miren este que es muy bonito. Los que sirven y los que no. Ya lo habíamos hablado. ¿Cuáles son los que sirven? Los que me potencian. ¿Cuáles son los que no? Los que me llevan a la curva del descenso. ¿Cuáles son los hábitos que yo estoy aplicando? ¿Los que me llevan hacia la curva del éxito o los que me están dejando atrás? Entonces, cuando yo empiezo a evaluar y cuando yo me doy cuenta que es que yo soy el que los está eligiendo, porque recuerden que yo asumo la responsabilidad sobre lo que yo estoy haciendo, entonces, ¿qué estoy eligiendo cada día? ¿Hacer las cosas bien o no hacerlas y justificarme en el entorno para no hacerlas? Entonces, entendamos eso y trabajemos sobre eso. Busquemos los hábitos positivos, trabajemos sobre ellos, hagamos el esfuerzo, es la invitación que nuestro autor nos da y vamos a tener resultados a futuro impresionantes. Ahí sí, como se dice, se organiza primero la casa y luego el entorno mismo se encarga de mostrar lo bonito y lo bello que hay. Entonces, esa es la invitación. La clave, como lo dice aquí, es realizar elecciones acertadas. Por eso, y es bonita la invitación a hacer esa autoevaluación todos los días en la noche, sobre todo en la primera semana, ya uno si lo quiere seguir haciendo, es muy interesante el ejercicio, porque va uno a ir viendo cada vez ese progreso y esa mejora, inclusive se va uno a dar cuenta de que ha habido cambios y que mantienes otras cosas que no has cambiado o que te comprometiste a cambiar y que no has cambiado, y empiezas a trabajar sobre eso. ¿Que es fácil volver a lo anterior? Claro que sí, porque es que igual hay memoria y la memoria está ahí y está, él lo menciona, está el subconsciente que él también tiene mucha información y es una información que pues borrarla va a ser demasiado complejo. Simplemente hay que cambiarla y hay que decirle, trabajamos con esta nueva información, esta otra almacénela en alguna parte en donde no nos moleste. ¿Qué más nos dice nuestro autor? Desea saber a dónde lo está llevando la ligera ventaja, analice sus hábitos de pensamiento predominantes y los tipos de elecciones que hace habitualmente. Esta es muy bonita porque es que normalmente uno no se da cuenta. Uno cómo está hablando, cómo se está expresando, qué es lo que está diciendo, en qué se está enfocando. Como les decía yo la semana pasada, si yo me levanto, ¿qué es lo primero que hago? El ejercicio de las tres cosas a las cuales le agradezco a la vida o prendo el noticiero para mirar a ver qué fue lo que pasó la noche anterior. Y así en todo el entorno. Cuando tú hablas con las personas, ¿qué tipo de información estás recibiendo? ¿Qué mensaje estás entregando? ¿Estás de acuerdo o no? ¿O estás asumiendo y aceptando todo lo que te están diciendo? ¿O lo estás cuestionando y preguntando el por qué? Que también es válido. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que empezar a manejarlas. ¿Para qué? Para irlas quitando, para irlas sacando y para entrar en la parte positiva. Ser positivo no quiere decir que todo el tiempo esté uno con la superenergía, simplemente es entender, aceptar y reconocer cada uno de los sentimientos y situaciones que están pasando. Ser positivo es saber que ante la situación hay algo que resolver y si se puede resolver es perfecto y si no se puede resolver, pues hay que seguir adelante. Eso es ser positivo, no es solamente buenos mensajes y la actitud y vamos para adelante, no. Eso es una parte, pero no es la fundamental. Cuando tú evolucionas y cuando tú entiendes tu entorno y cuando tú eres consciente de las cosas, de esos hábitos positivos y negativos, sabes que muchas veces vas a estar triste o cansado o vas a estar deprimido porque es que son sentimientos normales, los aceptas, los acoges y sigues adelante. Entonces eso es muy bonito porque eso te muestra la evolución que como ser humano tienes y vas a ir cada día
a velocidad crucero de una forma mucho más tranquila y mucho más bonita y con una actitud completamente buena, porque esa es la parte, la evolución que el ser humano tiene cuando hace esto. ¿Qué más nos dice nuestro autor? Aquí hay unos hábitos que él resalta y que nos muestra y que nos dice, para mí estos son importantes. Los hemos escuchado y los hemos visto y los hemos leído muy seguramente en otras partes, pero él lo resume en estos y dice, si yo aplico estos, que son como los más, como los más buenos, digamos de esa manera, según lo que el criterio que él tiene, de ahí se pueden desprender los demás y ya arreglando una parte, lo demás se empieza a arreglar por naturaleza. Entonces, el hábito uno, él lo llama preséntese. ¿Qué dice él? Dice, haga las cosas y tendrá el poder. Si usted toma una decisión y genera una acción, va a tener un resultado. Viene el ejemplo de la rana. La rana tomó la decisión de saltar, pero nunca saltó, se quedó ahí con las otras cuatro ranas. A la final, ¿qué sucedió? Pues siguieron ahí. ¿Hubo algún cambio? No, pero tomó una decisión. Y así muchas veces nos ha pasado a nosotros. Tomamos decisiones, pero pasa el tiempo y nos quedamos ahí. Muchas veces decidimos hacer algún negocio. Voy a hacer este negocio y realmente nunca lo hago. Y pasan los años y uno tiene la decisión, pero no ha generado la acción. Dice, si solo se compromete a presentarse, ahí mismo habrá ganado la mitad de la batalla. ¿Por qué? Es un ejemplo que él tiene. Él dice, cuando tú vas y arrancas a la universidad y tú tomas la decisión de ser profesional en algo, ¿una herramienta cuál es? Independientemente del entorno, de que el profesor es complejo, las materias son difíciles o lo que sea, el hecho de presentarse y estar ahí ya demuestra que hay un interés y hay una decisión por hacer el algo. Él dice, suma el estudio adicional para entender las cosas y vas a llegar a un resultado. Entonces, como el ejemplo que él coloca, dice, espere, observe y trabaje. Entonces, es eso, es tener la mente en que el tiempo va a pasar y que si yo lo proyecto a tiempo, al tiempo, me va a funcionar. Observar, autoevaluarse, estar mirando el entorno, mirar qué me sirve, realmente qué no me está sirviendo, qué hábitos buenos tengo, qué hábitos debo cambiar, cómo me estoy comprometiendo y si realmente estoy cambiando para bien o estoy cambiando para mal. Cuando uno es consciente, ya uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Y la fundamental, no se rinda. Eso pasa muchas veces. Vamos al ejemplo del gimnasio. Arrancamos, llevamos 3 meses y como no vemos los super resultados, porque no nos estamos dando cuenta que sí hay cambios, simplemente agachamos la cabeza, desistimos y nos vamos. Cuando estamos tratando de aprender un idioma diferente, vemos que no hay resultados, vemos que se nos complica. Muchas veces creemos o consideramos que solamente con lo poquito que vemos, ya sea presencial o virtual, ya con eso vamos a aprender, pero no practicamos, no estudiamos, no buscamos una persona con la cual interactuamos para poder crecer, no vamos a pedir asesorías a nuestros profesores y desistimos. Entonces, ahí está el tema, no rendirse. Porque es que todos podemos hacer lo que queramos hacer dependiendo de las acciones que tomemos y dependiendo del enfoque que tengamos y adicional, ya lo habíamos mencionado, de esa asesoría o de esa tutoría o de esa mentoría que nosotros busquemos para poder llegar al resultado. Muchas veces las personas en el gimnasio llegan, hacen unos ejercicios, son ejemplos pues como muy prácticos, pero nunca van y le preguntan al entrenador que está ahí si el ejercicio lo están realizando bien, si le hace falta algo, simplemente van y quedan ahí y ya, y luego al no ver resultados dicen, no, esto no funciona, a mí no me sirvió, pero no estamos buscando la ayuda que realmente estamos necesitando para poderlo hacer. Hábito 2, sea constante. Entonces, es más o menos concatenado con el no se rinda. Si usted es constante todos los días, todos los días, todos los días, ya lo habíamos hablado, haga las cosas todos los días de a poco y va a tener un mejor resultado a querer hacerlo todo en un solo momento. Es la constancia, dice nuestro autor, lo que multiplica enormemente su poder. Presentarse constantemente es donde sucede la magia. Entonces, si tú tienes un negocio, lo dice, y no lo dice solamente el autor, lo dicen muchos, y no te preparas, no lo abres todos los días, no estás disponible para hacerlo, pues simplemente no va a funcionar. Si tú montas, por poner otro ejemplo, un restaurante, pero no lo abres todos los días, sino solamente lo abres los viernes, pues es un negocio que muy seguramente no va a prosperar en el tiempo. ¿Por qué? Porque pues si tú quieres crecer y quieres hacerlo, pues con un solo día no vas a tener los resultados que quieres. El hábito 3 dice, adopte una actitud positiva, que era lo que les decía hace un momento. Hay que mirar el entorno y hay que generar las acciones para llegar a los resultados. Con eso no se nos pasa y no nos derrotamos. Dice nuestro autor lo siguiente, según las investigaciones, las personas que practican ver sistemáticamente las oportunidades en vez de los problemas, que se concentran en lo mejor de nuestra situación en vez de lo peor,
que notan las mejores cualidades de otra gente y pasan por alto sus cualidades deficientes, que ven el vaso al menos lleno por la mitad en cada circunstancia. Son más felices, más creativas, ganan más dinero, tienen más amistades, tienen una mejor respuesta inmunitaria, tienen menos enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, tienen matrimonios mejores y más duraderos y viven más tiempo y tienen más éxito en su carrera. Entonces no se trata de ser todo el tiempo wow, sino simplemente hacer las cosas de buena manera y encontrar lo mejor de cada situación. Entonces, ahí está la invitación. La actitud crea acciones, las cuales crean resultados y estos crean el destino. Entonces, donde yo estoy actualmente es el resultado de las decisiones que yo he tomado y de la forma en como yo he pensado, he sentido y he actuado. Entonces, como yo soy el responsable de mi vida y como soy el responsable de lo que he hecho hasta hoy, debo saber qué tipo de decisiones, qué tipo de hábitos, qué tipo de comportamientos, qué tipo de conversaciones, qué tipo de personas, qué tipo de información he entrado a mi mente, a mi cerebro. Entonces, ahí es donde cambia todo. Hábito 4 dice lo siguiente, comprométase a largo plazo. Entonces, reiteramos muchísimo esa información. El largo plazo, si yo me comprometo a hacer las cosas a un tiempo determinado que realmente va a funcionar, voy a tener el resultado que yo quiero. Si yo quiero algo inmediato, algo rápido, algo ya, muy seguramente me va a estrellar. Ejemplos claros. Hoy en día, lamentablemente, uno en las redes ve en oportunidades en donde te ofrecen ganancias exageradísimas que ni siquiera en la bolsa de valores se ve. Simplemente por dar un dinero y esperar unas horas o esperar unos días. Y resulta y pasa y se ha visto porque pues se han publicado esas noticias en donde lastimosamente las personas han sido estafadas. Es una triste noticia, pero pasa eso. ¿Y es por qué? Por el afán y el por no comprometerse y el por no querer hacer las cosas correctamente como se deben hacer. Ahí está el tema. Dice, sembrar, cultivar y cosechar. Ya lo hemos hablado. Y la segunda, coma, entre cultivar y cosechar suele representar un periodo de tiempo sumamente largo. Entonces, normalmente no nos enfocamos o no le damos la importancia que realmente requiere el cultivar, el regar nuestra plantación, el tener la paciencia, el cuidarla, el protegerla, el estar pendiente para que al final nos dé la cosecha. Ahí es donde se nos está pasando todo. Si no leemos, si no aprendemos, si no cambiamos nuestras actitudes, si no cambiamos nuestros hábitos, pues no vamos a llegar al resultado que queremos y luego vamos a buscar un culpable para poder decir que no fuimos capaces por la situación o por el entorno. Aquí hay un ejemplo y nos dice él, Malcolm Gladwell documenta que él llama la regla de las 10.000 horas. La clave para conseguir un éxito descomunal en cualquier emprendimiento es dedicar unas 10.000 horas de práctica. Y está hablando solamente de la parte práctica. Entonces, imagínense, aquí mismo lo dice, si dedica 8 horas por día, 50 horas por semana, 50 semanas por año, durante 5 años, llega a las 10.000 horas. ¿Eso qué quiere decir? Proyectemos en el tiempo. En 5 años, ¿yo qué puedo hacer? Dicen también los expertos que una persona se vuelve experta, valga la redundancia, en conducir después de completar los 200.000 kilómetros de manejar. Y si yo lo divido en el tiempo que en promedio más o menos se maneja, uno maneja por año, pues, la estadística lo decía, sí creo que ha bajado un poco más por el tráfico, pero en promedio se manejaban 20.000 kilómetros al año. Estamos hablando de esos mismos 5 años. De pronto no las mismas horas, pero sí estamos hablando del tiempo como tal. Entonces, ¿cuánto demora una universidad? En Colombia, en promedio, un profesional debe estudiar 5 años para ser profesional. Entonces, dése cuenta lo bonito del ejemplo. Todo está en el tiempo. Si yo le doy el tiempo necesario, si yo hago la proyección al tiempo necesario, si yo no desfallezco en ese tiempo y realmente me comprometo y hago las cosas para llegar a ese resultado, voy a poderlo hacer en ese tiempo. Esa es la invitación que nos hace nuestro autor en esto, ser conscientes de que la inmediatez pueda que nos resulte, pero no va a ser tan positiva como hacer la expansión en el tiempo. Dice lo siguiente, sea lo que esté intentando lograr, debe preguntarse, ¿estoy dispuesto a dedicar 10.000 horas o más para conseguir lo que deseo? Esta pregunta es súper bonita. Para cualquier cosa aplica. ¿Realmente yo estoy dispuesto a dedicar mi tiempo para esto? Él tiene un ejemplo súper bonito porque él decía, yo jugaba con mis amigos béisbol y era muy buen jugador y tuve que tomar una decisión porque no era una mala práctica lo que yo hacía, pero esas horas que yo invertía en ir a jugar con mis amigos, yo las requería en ese momento para poder hacer otras cosas que me proyectaran a lo que soy hoy. Y debí tomar esa decisión. Se me vinieron encima y me dijeron, ¿qué pasó? Y a la final yo les dije, siguen siendo mis amigos, los quiero, pero
en este momento requiero de otro tipo de actividades para llegar a donde quiero llegar. Entonces es un ejemplo muy bonito, los invito a que cuando quieran el libro, si no lo han adquirido, se vayan, lean los ejemplos, lean las historias de vida, los testimonios que son supremamente interesantes y bonitos. El hábito 5, cultive un deseo ardiente respaldado por la fe. Él se soporta mucho en el libro de Napoleón Hill y lo relaciona y lo muestra en este hábito, que dice que es el deseo, una fuerza poderosa que funciona en ambas direcciones dependiendo de lo que se vea. La mayoría de la gente sueña con grandes logros, pero no se ve realmente concretándolos, que es la visión. Y eso pasa. Nosotros queremos 50.000 cosas, pero no nos visualizamos y no la creemos. Entonces es supremamente complejo. ¿Por qué? Porque no llegamos a donde queremos llegar, porque no creemos que realmente tenemos esas capacidades, pero simple y llanamente porque llevamos una serie de hábitos y comportamientos que nos llevan a entender que no vamos a llegar a donde queremos llegar. Y adicionalmente a eso, no queremos comprometernos y hacer el esfuerzo para llegar a donde queremos llegar. ¿Qué más nos dice? Hábito 6. Esté dispuesto a pagar el precio. Un gran amigo mío dice, se paga la entrada o se paga la salida, pero que se paga, se paga. Y la pregunta es, ¿qué precio estoy dispuesto a pagar? ¿Realmente vale la pena para poder llegar a donde quiero llegar o estoy pagando un precio demasiado costoso para llegar al fracaso, como en muchas cosas lo estoy haciendo, precisamente por todo lo que hemos hablado y mencionado? ¿Qué nos dice aquí? Recuerde que cualquiera sea el precio que pague, va a ser mucho más grande si no lo hace que si lo hace. El precio del abandono es mucho peor que el precio de la disciplina y mire qué bonito esta reflexión, porque es así. Si uno se compromete en el tiempo y sabe que van a llegar los resultados, cuando menos se dé cuenta, ya está en el camino y empieza a ver que realmente ese esfuerzo que tomó y esa decisión que tomó en su momento para mejorar y esos sacrificios, si podemos llamarlo así, de dejar cosas, de abandonar otras, de cambiar hábitos, de cambiar personas, porque pues hay que hacerlo en algún momento y de reunirse y enfocarse en lo que es, le dio el resultado que quiso y a lo cual se proyectó. Puede llevarle 5 años y 10.000 horas encaminar su éxito, pero lleva una vida entera a fracasar y es así. Entonces, si no tomamos esa decisión, generamos la acción y hacemos las cosas y nos comprometemos de corazón con nosotros mismos, no vamos a llegar a ningún lado. Y ninguna meta, por grande o bonita o pequeña que sea, que nosotros querramos hacer o tener o llegar, va a cumplirse si no hacemos las cosas como se deben hacer. La ley de probabilidades, y ustedes lo saben, hay un porcentaje súper mínimo para las personas que juegan la lotería que se la ganen. Pero pues no, o sea, y aún así siguen jugándola. Entonces es una ilusión y es algo de querer las cosas fáciles, pero no comprometerse. El hábito 7, practique la integridad de la ligera ventaja. Esta decisión de ese momento, cuando nadie más lo está mirando y nadie jamás se enterará. Cuando su elección es muy leve, sutil e insignificante, es en ese momento que hallará si tiene o no la integridad de la ligera ventaja. Y esto es muy bonito, no solamente en este libro lo mencionan muchos libros. Realmente, cuando usted se compromete con usted mismo y que nadie lo vea, ahí es cuando usted va a saber si realmente tiene la capacidad y realmente se ha comprometido a hacer las cosas como son o no. Porque si nadie lo ve, es fácil decir, yo no voy a tomar más gaseosa el resto de mi vida, pero estoy solo, estoy en mi casa y me tomé la gaseosa, o salgo y voy a la vuelta donde nadie me ve, nadie me conoce y me tomo mi gaseosa y nadie se da cuenta y listo. Pero al final, ¿quién se está mintiendo? Uno mismo. Entonces, no tiene lógica ni tiene ciencia hacer ese tipo de cosas. Para resumirlo, ahí están. Preséntese constantemente con una actitud positiva. Esté preparado y comprométase a largo plazo. Cultive un deseo ardiente respaldado por la fe. Esté dispuesto a pagar el precio y haga las cosas que se comprometió a hacer cuando nadie lo está mirando. Es súper bonito y súper resumido. Esos hábitos son los que él llama y dice, si tú trabajas sobre esto, el resto se te abre y los demás hábitos empiezan a acoplarse a las nuevas condiciones y empiezas a hacer una vida muchísimo mejor y a proyectarla en el tiempo. 3 pasos hacia sus sueños. Él dice, y lo resume así, él dice, yo con estos 3 pasos me arranco y es la base para que los demás pasos se estructuren y caminen hacia lo que yo quiero. Escríbalo, dice, escriba 5 sueños que desee y descríbalos en pocas palabras, luego adicione 2 conectores que concentrarán más su sueño, el qué y el cuándo. Luego nos dice, una vez escritos esos 5 sueños, mírelos todos los días y él dice, hágalo 2 veces en el día. Cuando usted tenga la disposición o el momento, hágalo 2 veces en el día. ¿Para qué? Para que su subconsciente se vaya grabando la información y se vaya volviendo un proceso natural lo que usted quiera hacer. Si a usted hoy en día le colocan una canción que hace 10 años escuchó y nunca más la volvió a escuchar y se la ponen hoy y le gustaba mucho, usted se la sabe y automáticamente el subconsciente se la envía.
y la tararea, la baila, la canta a la perfección. Entonces, ¿qué información le estamos metiendo a nuestra cabeza? ¿Qué información le estamos dando a nuestro cerebro? ¿Qué queremos hacer? Es fundamental. Como nosotros no tenemos toda esa cultura y es fundamental que lo hagamos, escribámoslo y todos los días lo vamos leyendo y él asimismo lo va haciendo. Y el tercer paso, comience con un plan. Tiene que empezar con un plan, pero el plan no será el plan que lo llevará al destino. Simplemente hágalo y vaya corrigiéndolo. Cada momento, si usted hace las retroalimentaciones, va a ir haciendo y generando las acciones para que el camino se vaya aclarando y logre llegar a lo que usted desea y a lo que usted quiere, pero haciéndole seguimiento minucioso, siendo consciente y comprometido con lo que usted quiere hacer y entendiendo que las cosas buenas tienen un precio, igual que las malas, pero ¿cuál es el que yo quiero pagar? Es la pregunta. Vivir la ligera ventaja. Dice, no presuponga nada. Mente de principiante. Simplemente no dé por sentadas las cosas. Recuerden que nosotros recibimos más o menos en promedio 4.000 nos antes de cumplir los 5 años, versus los sí que recibimos. Nos acostumbramos a que todo para nosotros es un no y muchas veces nos derrotamos antes de tratar de hacer el esfuerzo. Entonces no presuponga las cosas, no asuma. Ahí sí como dicen, si no lo tiene claro, pues pregunte y vaya y mire, hay dos tipos de respuestas, sí o no, no se sabe, pero no le ponga la respuesta antes de ir a hacer las cosas. Mente de principiante, en todo momento hay que volverse aprendiz. Así usted ya tenga conocimiento, hay que dar la posibilidad a que nueva información llegue, ya sea para soportar el conocimiento que ya tengo o para ampliarlo. Entonces, esto es una muy bonita invitación. Nos dice aquí lo siguiente, y recuerden, es fácil de hacer e igualmente fácil de no hacer las cosas. Entonces, esas actividades son súper bonitas. ¿A dónde quieres ir desde aquí? En su vida, dice nuestro autor, usted es el hacha. La ligera ventaja es cómo la afila. Afílese y busque su camino a través de estas disciplinas simples, pequeñas y fáciles que acumuladas a lo largo del tiempo lo llevarán a la misma. Pero si está dispuesto a qué? Realizar una disciplina diaria simple, formar el hábito de repasar diariamente de alguna manera esas actividades. Y tercero, pasar horas de alta calidad con hombres y mujeres que hayan concretado sus metas y sus sueños similares a los suyos. Entonces recuerden que todo es un paquete. Hoy en día tenemos tecnología, entonces tenemos muchas herramientas. Podemos escuchar audiolibros, podemos escuchar charlas de las personas que nos interesan. Entonces, ¿qué tipo de información le estoy dando yo a mi mente y dónde me estoy metiendo para poder hacer las cosas? ¿Qué más nos dice? La gente exitosa se dedica con empeño a su filosofía primero, porque sabe que es la fuente de su actitud, sus acciones, resultados y la calidad de su vida. Entonces hay que darle prioridad a las cosas que son importantes y que realmente me van a llevar a ser exitoso. Si no lo hago, no voy para ningún lado. Entienden que pueden duplicar su éxito duplicando su índice de fracasos. ¿Por qué? Porque a través de la experiencia van a aprender y son conscientes y responsables, vuelvo y lo digo, sobre las acciones que están llevando a donde está llegando. Entiende la actividad y por qué hacen las cosas, tienen el poder. Entienden el poder de las cosas simples. Las tareas más simples son las que más proyectan y las que le van a dar la base para crecer. Entienden el poder del jacinto de agua, que es el ejemplo que vimos el primer día, y saben cómo usarlo. Saben cómo seguir nadando cuando otros se dan por vencidos y se hunden. Saben cuándo les están ofreciendo la elección de la sabiduría. Esto es súper bonita y me gustó mucho. La gente exitosa entiende la ligera ventaja y la pone a trabajar a su favor. Entonces, de aquí, ¿a dónde va usted? Encuentre su centavo y luego empiece a duplicarlo. Ese es el mensaje que nuestro libro nos da, es la invitación que nosotros estamos realizando y que le agradecemos a Jeff Olson por habernos permitido encontrar esa sabiduría en este libro. Nuevamente la invitación para que lo adquieran a través de los medios y canales por los cuales los puedan conseguir. Y les agradezco mucho por su tiempo. Los quiero dejar con dos frases que son muy bonitas. Recuerda la meta. Siempre, todos y cada uno de sus días, nunca la olviden, recuérdenla, porque eso es lo que les va a dar el poder para continuar cuando quieran desfallecer. Y lo segundo, el orden produce milagros. Recuerden que si ustedes organizan su vida y empiezan a trabajar paso a paso, van a obtener los resultados, pero requieren de ese compromiso y de aprender sobre el camino y estar dispuestos a pagar el precio para poder llegar a donde quieran llegar. Así que les agradezco muchísimo por su tiempo y vamos a abrir los micrófonos para compartir un ratito.
Bueno, mientras alguien nos da un concepto, voy a leer. Aquí dice, Luz Dari nos dice cerrar ciclos, nos dice nuestra organización. Esa es data para el análisis y la toma de decisiones. Em, ya están los micrófonos abiertos. Inténtalo nuevamente, Laura, por favor. Y charlamos un momento. Entonces, nosotros en ingeniería lo hablamos así, hechos y datos. Si tú tienes la información y haces un análisis a profundidad de cada una de las cosas que estás haciendo, vas a tener claridad completa de lo que, del dónde estás, hacia dónde vas y si realmente las acciones que has hecho han funcionado o no para poder llegar al resultado que quieres. Importante escribir las metas. Hemos hablado aquí no se menciona, pero sí se habla del tablero de sueños. Entonces, es una invitación muy bonita. Si no conocen sobre el tema, les invito a que busquen la información para que puedan profundizar un poquito más en ese aspecto y se den cuenta de lo maravilloso y lo bonito que es el tema. Dice Laura María, me llama la atención el tema de la determinación y la constancia. Todo es constancia en esta vida. Mira, hay muchos ejemplos. Yo quiero traer a colación uno de un ciclista colombiano que se llama Egan Bernal. Es una persona que nos está dando un mensaje supremamente claro porque el accidente que él tuvo fue prácticamente para que no estuviera por circunstancias, llámalo como lo quieras llamar, no se fue, hoy en día está compitiendo, cada vez está mejor y tiene pues todas las ilusiones y todos sus sueños van. Obviamente se ha visto que ha tenido pues momentos de incertidumbre y de miedo en cada competencia, pero asimismo ha continuado su proceso. Se ha caído varias veces después del accidente, se ha levantado y ha continuado. Entonces ahí está el poder, en la determinación que tú tengas, la constancia y como les decía. El fijarse siempre en la meta, hacia dónde voy y qué quiero hacer, y realmente qué es lo que me lleva al resultado. Listo. ¿Cómo vamos con esto? ¿Alguna persona que quiera hablar? Bueno, hoy estamos un poquito tímidos, no importa. De todas maneras, igual, les quiero agradecer a todos ustedes por haberme permitido compartir estos días, eh, invitarlos a formar parte directa o indirecta de la fundación. Puede ser voluntario, puedes hacer aportes. Hay muchas herramientas por las cuales tú puedes ayudar. Nuevamente agradecer a la fundación por haberme permitido este espacio maravilloso, espectacular, porque cada día a través de esto aprende uno mucho. De la persona que está al frente mostrándonos un libro, como lo hemos visto durante este proceso en este año, ya es nuestro sexto libro, entonces es mucha información valiosa. A cada una de esas personas, de verdad, agradecerles. Nuevamente, agradecerle a la Fundación por habernos permitido estar acá, compartir, seguir creciendo y la invitación para nuestro próximo libro. Se llama El Código del Dinero de Raymond Samson. Es un libro espectacular, ya tuve la oportunidad de leerlo una vez, tiene mucha información valiosa y más valiosa la persona que nos va a compartir esa información. Ella se llama Maritza, ella es profesional en, yo lo anoté por acá porque siempre se me olvida, bioquímica, pero es apasionada por la lectura, le encanta buscar, escudriñar, aprender y nos va a compartir desde su experiencia todo lo bonito que este libro le enseñó a ella cuando lo tomó por primera vez y la invitación es a que traigamos una persona más, a que sigamos expandiendo nuestro club de lectura y a que cada día crezcamos más, a que adoptemos cada una de las informaciones que hay y sobre esa información apliquemos cada día nuestros proyectos y lleguemos a la finalización. Próximo jueves, 9 de la noche, nos encontramos por este canal y les deseo una feliz noche a todos. Fundat es una entidad sin ánimo de lucro donde encontramos en las diferentes actividades realizadas la destrucción de papel, documentación procedente de archivo obsoleto o archivo muerto, o cualquier material que su empresa tenga como destino a la destrucción. Toda destrucción es certificada y firmada como donación valorizada, con el cual la empresa donante puede utilizar para obtener beneficios tributarios. Con la donación, su empresa se suma a la responsabilidad social del cuidado del medio ambiente. Así los recursos obtenidos con estas donaciones son utilizados para apoyar a las comunidades menos favorecidas y que puedan lograr llevar a cabo sus emprendimientos autoproductivos y autosostenibles. Asimismo, con su donación, Fundat reconoce a su empresa o marca para que sea promovida en nuestros diferentes canales, siendo reconocida por ayudar a impactar positivamente a la comunidad y al medio ambiente. Además, la Fundación también recibe como donación equipos en desuso que se encuentren en buen estado de funcionamiento como computadores, electrodomésticos, muebles, enseres, dinero o cualquier otro elemento que el donante considere pertinente, los cuales se transforman o se materializan.
A la fecha hemos recibido donaciones de varias empresas privadas, personas naturales y ministerios, lo que nos ha permitido contribuir al cambio para un desarrollo potencial en la sociedad, llegando a algunas familias y personas que están buscando una oportunidad, logrando objetivos que nos acercan cada vez más a nuestra misión. Fundad cuenta con su buena voluntad de donar. Tenga en cuenta que su donación será de gran beneficio para nuestra comunidad y nuestro país, ya que toda donación y todo aporte, por mínimo que sea, es de gran ayuda para quien lo necesita. Somos el padrino perfecto para el emprendedor y el aliado correcto para el benefactor.